Hola, bienvenidos. Para comenzar este video quisiera nombrar una frase famosa de una persona cuyo nombre es Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. O en inglés, mejor dicho, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Hoy les presentaremos un análisis profundo del cuento Paco Yunque, del escritor peruano César Vallejo. En esta obra explicaremos cómo se reflejan las profundas desigualdades e injusticias presentes en el ámbito escolar y cómo estas problemáticas siguen vigentes en nuestra sociedad, especialmente afectando a las personas de origen humilde. En este video está dedicado a la reflexión sobre los derechos de los niños a una educación equitativa y justa. Los invitamos a acompañarnos en este recorrido. Ok, ahora se va a hablar acerca de los aspectos a exponer, el cual son los datos bibliográficos de César Vallejo y el texto oral expresado por el estudiante, poema o preguntas sería el siguiente. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino ubicado en el norte del Perú. Desde joven vivió en primera perspectiva la pobreza y las limitaciones de una sociedad predominada por desigualdades, experiencias que marcaron toda su obra. Estudió letras y derecho, pero dedicó su vida a la literatura. En 1923 se mudó a París, donde vivió en condiciones difíciles, desarrollando una visión crítica y universal del mundo. Entre sus obras, en prosa, destaca Paco Yunque, un cuento escrito hacia 1931 y publicado después de su muerte. Dicha obra denuncia cómo la escuela reproduce las desigualdades sociales y a través de la historia, el cual es acerca de un niño humilde que sufre abusos en el colegio. César Vallejo muestra la violencia simbólica que enfrentan los más vulnerables, las personas más vulnerables que hay desde la niñez. Vallejo murió el 15 de abril de 1938 en París, pero su legado sigue vivo como un llamado de atención a las personas para lograr construir una sociedad más justa y especialmente desde la educación. A todos, mi nombre es David Campos y les voy a hablar sobre el contexto del cuento o novela asignada para el ensayo y breve argumento. Paco Yunque, cuento escrito por César Vallejo, está ambientado en la ciudad de Cajamarca, al norte del Perú. En este escenario se refleja una estructura social jerárquica en la que el apellido, el estatus económico y el poder político determinan el valor y el trato hacia las personas. En ese contexto, la escuela, que debería ser un espacio de igualdad y formación justa, se convierte en un lugar donde se reproduce y refuerza la desigualdad social. El protagonista, Paco Yunque, es un niño de origen humilde que asiste por primera vez a la escuela, lleno de ilusión, pero también con temor. Desde el inicio se ve sometido al maltrato y la humillación por parte de Humberto Griego, hijo del alcalde de la ciudad, quien encarna el privilegio y la impunidad. Lo más preocupante es que el profesor, lejos de intervenir para corregir la injusticia, actúa como cómplice, protegiendo al niño poderoso y perpetuando así un sistema desigual. A través de esta historia breve pero contundente, Vallejo denuncia
cómo los niños de sectores desfavorecidos asimilan desde temprana edad las diferencias sociales y cómo el abuso de poder y la violencia se aprenden y naturalizan en el entorno escolar. La obra evidencia una sociedad que, en lugar de corregir la desigualdad, la reproduce desde sus instituciones básicas, la escuela y la familia. Gracias. Me tocó el estudiante 4. Descripción de dos situaciones de desigualdad e injusticia representadas en el cuento o novela. La ilustración de Paco Yunque. En Paco Yunque, César Vallejo representa con claridad cómo la escuela, en lugar de construirse como una escuela en igualdad, se convierte en una escena donde se perpetúan las desigualdades sociales a través de situaciones concretas. El autor denuncia la normalización del abuso y el silenciamiento de la injusticia cuando proviene de cualquier detengan el poder. La primera situación de injusticia ocurre desde la llegada de Paco Yunque a la escuela. Humberto Gabriel, hijo del alcalde, lo maltrata tanto física como psicológicamente, aprovechándose de su posición privilegiada, lo empuja, lo insulta y lo obliga a servirle. Tú antes de diferenciar del maestro. El silencio del docente es casual, representando una autoridad que en lugar defiende al más vulnerable. Valida el abuso cuando está proveniente de alguien como poder. Así se revela una estructura educativa que proviene de los privilegiados y la desampara a los humildes. La segunda situación ocurre cuando Paco Yunque, tras realizar una tarea con dedicación y de esfuerzo, sufre el robo de su cuaderno por parte de Humberto. El niño rico entrega como suya las respuestas copiadas y el maestro, lejos, sanciona el plagio, lo felicita y le otorga la mejor calificación. Paco, por su parte, es reprendido injustamente. Esta escena pone en evidencia cómo la instrucción educativa no solo ignora el mérito, sino que premia el privilegio y la castidad de honestidad de los desafortunados. Ambas situaciones reflejan una crítica profunda al citar educativamente como reproducir a la desigualdad social. A través del sufrimiento de Paco Yunque, Vallejo visibiliza la manera de los derechos de los estudiantes más vulnerables son sistemáticamente ignorados en un entorno que debería, en cambio, de protegerlos o promoverlos en otro tipo. Ambas situaciones reflejan que la desigualdad perpura en la sociedad, específicamente ambos escolares, afectando los derechos de los estudiantes más vulnerables. La vigencia de Paco Yunque radica en su capacidad para reflejar a través de una historia breve las estructuras de poder y desigualdad del siguiente afectado a diversos sectores sociales. A continuación se presentan dos casos contemporáneos que odiaban directamente con la injusticia denunciada por sus novelas. Mi nombre es María Bedón y hoy día vamos a hablar sobre dos casos actuales relacionados con situaciones de desigualdades e injusticias denunciadas de la obra de Vallejo. Tenemos lo que es la vigencia de Paco Yunque, radica en su capacidad para reflejar a través de una historia breve las estructuras de poder y desigualdad que siguen afectando a diversos sectores sociales. A continuación se presentarán dos casos contemporáneos que se dialogan directamente con las injusticias denunciadas por César Vallejo. Tenemos lo que es el caso 1
crisis del agro y abandono del campesino en el Perú. La situación del campesino peruano, particularmente en las zonas andinas, evidencia una desigualdad estructural persistente. Muchos agricultores viven en condiciones de pobreza, sin embargo, sin acceso adecuado a recursos tecnológicos, servicios básicos ni apoyo estatal. El alza en los precios de fertilizantes, la falta de infraestructuras y la ausencia de políticas agrarias efectivas los han expuesto a crisis alimentarias, endeudamiento y migración forzada. En realidad se vincula con Paco Yunque, donde Vallejo denuncia cómo el sistema protege a los poderosos y margina a los más vulnerables. Así como Paco es ignorado y maltratado en un entorno que debería ofrecer igualdad de condiciones, los pequeños agricultores son hoy invisibilizados por un modelo económico que privilegia a grandes empresas agroexportadoras. En este sentido, la figura de Paco representa simbólicamente al campesino actual, silencioso, resiliente, pero constantemente víctima de un sistema que lo excluye. En el caso número 2, migración venezolana y exclusión social en el Perú. En los 2 últimos años, miles de ciudadanos venezolanos han llegado al Perú huyendo de una crisis humanitaria. Sin embargo, al establecerse y enfrentar nuevos desafíos, discriminación, explotación laboral, xenofobia y dificultades para acceder a servicios esenciales como la salud, educación y vivienda digna. Muchos de ellos, especialmente niños y adolescentes, sufren exclusión dentro del sistema educativo y enfrentan barreras lingüísticas, administrativas y culturales. Esta situación guarda una estrecha relacionada con la experiencia de Paco Yunque, quien es marginado por su origen humilde en una escuela que reproduce las jerarquías sociales. Al igual que el niño protagonista, muchos migrantes viven en el silencio, la injusticia, sin posibilidades reales de defensa ante un sistema que no los acoge ni protege. El silencio final de Paco Yunque simboliza también el silencio forzado de quienes pese a ser víctimas, son ignorados por una sociedad indiferente. La obra Paco Yunque de César Vallejo me ha hecho reflexionar profundamente sobre las desigualdades sociales que aún persisten, especialmente en el ámbito educativo. A través del abuso del poder y la marginación que sufre el personaje principal, Vallejo nos muestra cómo las estructuras sociales e institucionales pueden perpetuar la injusticia y la discriminación. Esta historia no solo tiene un valor literario, sino que también se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente con el ODS 10 que busca reducir las desigualdades y el ODS 16 que promueve la paz, la justicia y las instituciones sólidas. En el caso de la ODS 10, la desigualdad se hace evidente en el trato que recibe Paco Yunque, un niño humilde frente al favoritismo hacia Humberto Grieve, un niño con privilegios. El colegio, que debería ser un espacio de igualdad, termina reflejando una sociedad clasista y excluyente. Esto me hace pensar en lo importante que es, como estudiante universitario, promover valores como la equidad, la inclusión y la empatía. Podemos aportar reflexionando críticamente sobre la realidad, participando en espacios de diálogo más los que necesitan, y creando proyectos que beneficien a quienes más lo necesitan. También es la clave apoyar iniciativas para asegurar el acceso igualitario en becas, también materiales de estudio, programas de acompañamiento para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y muchas otras cosas más. Por otro lado, el ODS 16 también se refleja claramente en la obra El Maestro. En vez de impartir justicia, se vuelve cómplice del maltrato y del plagio que comete Humberto. En lugar de proteger a Paco, apoya al alumno que representa el poder. Esta escena nos muestra lo urgente que es contar con instituciones justas y responsables.
Desde la universidad, yo creo que todos podemos ser agentes de cambio sin fomentar una cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas, participar en voluntariados, denunciar actos injustos, brindar tutorías solidarias o involucrarnos en actividades que promueven los derechos humanos y muchas más acciones que sean concretas para poder tomar muchas medidas más frente a estos casos. En resumen, leer Paco Yunque no solo me ayudó a entender y mejorar las injusticias de mi pasado, del pasado y de otros más, sino que también me inspiró a comprometer con un futuro más justo. La igualdad y la justicia no deben quedarse solo en el discurso, deben guiar nuestras acciones, especialmente desde el rol que asumimos como universitarios, porque construir una sociedad más equitativa y humana también es nuestra responsabilidad. Gracias. Hoy día vamos a entrevistar a la psicóloga Mireya sobre el tema Paco Yunque. ¿Cómo crees que la injusticia es reflejada en la educación hoy en día? Bueno, como podemos ver a lo largo de la narrativa, hoy en día se ve muchas desigualdades, como se menciona allí, pues, ¿no? En realidad la historia como que no ha cambiado mucho. Entonces podemos ver la desigualdad tanto económica, desigualdad política, desigualdad en temas del bullying, de la discriminación. Si bien hay programas que intentan mitigar o quitar este rango, ¿no? Este tema, pero es todavía en algunos casos tema tabú, en algunos casos no le dan una importancia de vida. Entonces el reflejo de todo eso lo podemos ver en niños que tienen bajo rendimiento, ya sea por temas económicos porque no tuvieron desayuno, no tuvieron una buena alimentación, o por temas también de la motivación, que es muy importante en la parte intrínseca y extrínseca de cada estudiante. Claro, Mireya, como tú mencionas, se ve que hoy en día la clase política solamente entra a hacer corrupción, más no trabaja por la gente del pueblo. Por eso se ve eso reflejado en la gente de provincia, ¿no? Que niños que no tienen la escuela accesible, que no tienen alguna educación. Ahora, continuando la entrevista, ¿cómo pueden los valores de la igualdad y la justicia y en la educación ayudar con el alineamiento de la ODS 10 y la ODS 16? Está bien. Mira, partimos el hecho de ver qué dice la ODS 10, que básicamente habla de reducir las desigualdades y promover la inclusión social, tanto económica como política, de todas las personas, ¿no? Incluyendo la eliminación de leyes y prácticas discriminatorias. Y la ODS 16 nos habla acerca del enfoque de construir una sociedad pacífica y exclusiva, con instituciones eficaces, responsables y transparentes. Entonces, de alguna forma, esto nos promueve o permite a que se den leyes por el tema de ahora que dan desayunos, ¿no? en los niños. Esto de alguna forma es un apoyo económico en el tema también de las promociones, de que se otorga anualmente un dinero a las instituciones para que puedan equipar la educación. Bien, claro, Mireya, como tú lo indicas, las ODS 16 y la ODS 10 va a ayudar a mitigar todos estos casos que se ha visto, como en el caso del ejemplo de Paco Yunque, ¿no? Entonces, siguiendo la segunda respuesta, ¿qué medidas puedes tomar las escuelas para ayudar a los estudiantes como a Paco que enfrentan esta exclusión social? Bueno, yo considero de que las escuelas deben crear ambientes más inclusivos, tratar de extender muchos de estos programas de inclusión acerca de la no discriminación, sensibilizar acerca más del tema, pues no, porque en nuestra edad, cuando hemos sido jóvenes, muchas veces estos temas de bullying lo hemos tomado como bromas, ¿no? Y de alguna forma creemos que esto no tiene consecuencias, pero sí en realidad. Y también lo que debería de promover tanto las escuelas como las UGELes es el hecho de que en cada institución siempre haya alguna persona con esta capacidad, en este caso el tema de un psicólogo, ¿no? Para que pueda ayudar a esto, porque de alguna forma ya este tema del bullying o este tema de bromas de segundo sentido, bromas como que hirientes, de alguna forma viene desde casa.
Entonces, tratar de promover esas cosas solucionaría mucho. Claro, mire, acotando a tus respuestas, siempre es necesario que estemos siempre guiados por un psicólogo o por una persona especialista, ya que la discriminación, a veces tanto social o económica, crea a personas con baja autoestima. Y siguiendo la última pregunta, ¿qué lecciones podemos aprender de Paco Yunque sobre la equidad en la educación? Ok, yo considero que el tema más importante o el tema como que principal es el hecho de darnos cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. ¿Ok? Entonces esa es la primera lección, como que abrir los ojos a este tema que está pasando, en este caso en la lectura pues, ¿no? de Paco Yunque. El otro tema sería que la escuela debe garantizar un lugar de seguridad y crear ambientes seguros para estos niños, ¿no? Checar el tema de también que es el acoso, el tema del bullying, el tema de la discriminación, el tema de tanto del erradicar estos tipos de, o buscar más que todo erradicar o sensibilizar más estos temas muy importantes que de alguna forma hieren, pues, ¿no? Y un tema también importante y de reflejo es el tema también de lo económico. Comparto la idea contigo, por eso Mireya, es importante que ahora que se va a ver las elecciones, veamos por qué candidatos votar y antes de votar nos informemos, porque recordemos que si tenemos un buen gobernante, la educación va a mejorar para que en lugares donde niños que no tengan la accesibilidad de llegar o un niño demore 2 horas en llegar a una escuela, radique con un buen presidente que vea. Por eso, muchas gracias Mireya por la información que nos ha dado. En conclusión, Paco Yunque no es una sola historia sobre la infancia, es una poderosa denuncia social que sigue siendo profundamente actual, a través del sufrimiento silencioso de su protagonista. César Vallejo nos muestra cómo la injusticia y la desigualdad se pueden aprender y normalizar desde las aulas. A lo largo de este análisis, hemos comprendido que las injusticias educativas no es solo parte del pasado, continúa afectando a los más vulnerables en nuestra sociedad. Casos como la exclusión de los campesinos o la discriminación hacia migrantes nos recuerdan que la lucha por la educación justa y equitativa sigue siendo urgente. La obra nos deja una pregunta abierta, directa y profunda. ¿Estamos realmente garantizando el derecho a una educación justa para todos? Como estudiantes universitarios, no podemos ser indiferentes. Tenemos el deber de cuestionar, proponer y actuar. Es momento de construir una sociedad más cooperativa, más consciente, donde la escuela no sea un espacio de exclusión, sino un verdadero motor de transformación social. Actuemos desde ahora.